Hola, apreciados amigos. Gracias por su sintonía. Gracias por su aceptación y aprobación. Sin la aprobación de ustedes es imposible generar el flujo de comunicación. La comunicación tiene una base, esa base tiene un origen, un emisor y un receptor. Precisamente este emisor tiene una característica, que se acerca al pueblo. Pongo el oído en lo que cada quien está emitiendo. A veces tengo que hacer interpretaciones del sentimiento y del sentir, precisamente del afecto, cómo se sienten afectados los sujetos, viviendo en un mundo que se considera a veces que está en un mundo, en una situación de crisis, con relación al clima, con relación a las guerras. Pero la historia de la civilización humana ha estado acentuada por las guerras. Las guerras ha sido la característica fundamental en cómo las personas, los países, solucionan sus diferencias, sus conflictos. Es por esto que nosotros, en lo que es una situación de generar calidad de vida, siempre estamos escuchando lo que te afecta a ti, a mí, lo que te afecta personalmente, colectivamente, en la comunidad, y te lleva a adoptar posiciones a veces de desafío o a veces de mediación. Generalmente nosotros no mediamos, nosotros no negociamos los conflictos y somos proclives a irnos a las trompadas, las patadas, las mordidas. Es por esto que últimamente la violencia ha estado acrecentada y se han presentado episodios sumamente indeseables. En este sentido lo filtramos. Generamos lo que es una forma de elaboración. Como psicoanalista, soy psicoanalista, y lo elaboro. Un psicoanalista lo que hace es elaborar lo que vive subjetivamente en el trabajo, en los negocios, en el trabajo terapéutico y educativo, docente, y en el propio hogar. Tenemos que desarrollar en el propio hogar relaciones que tienen que ver con el bienestar, relaciones armoniosas. Y en la vida social tenemos que ir paso a paso estableciendo la cordialidad. La cordialidad viene del corazón, un término que viene de cordia, o cordis, que significa corazón, o sea, aquello que te afecta de una manera u otra en el ánimo. Es cuando tú le dices a una persona un piropo, esa persona siente una energía. Ese piropo lleva una energía, siempre que sea decente, porque hay piropos que son indeseables. Hay piropos que, cierto desaprensivo, le generan una inquietud, cambian el humor y el estado de ánimo. El humor más estable, es más difícil modificar el humor. El estado de ánimo, que es el que varía. Por ejemplo, el humor, para poner un ejemplo, es como cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo, muchas de las actividades que usted realiza tiene que suspenderla. Otra tiene que derivarla hacia una forma distinta de la que se planificó originalmente. Entonces ahí se da un malestar y las personas sienten que en la realización de lo que pensaban hacer está frustrado. Y los seres humanos tenemos dos tendencias. Tenemos que vivir por metas. Y las metas son aquellas que o están arriba, hacia la cima, hacia la cumbre, o están delante. Es por esto que generalmente nosotros, en el esfuerzo de vivir desde que nacemos hasta que morimos,
tenemos sueño. Freud decía que el sueño es la manifestación pura del inconsciente. ¿Qué significa esto? Que en el sueño se expresan los contenidos, se manifiestan de dos formas. De una manera explícita, una manifestación, el contenido manifiesto y el contenido latente. Asimismo, vivimos la vida. En la vida, generalmente a veces no podemos decirle a la otra persona lo que queremos decirle. Sea por el encono que tenemos, o sea por un acercamiento. A veces sentimos un amor por una persona y no podemos decírsela. La persona se muere o uno se muere y no puede llegar a ese punto de entendimiento, de sintonía en el afecto. En otros casos, se da que una persona te hiere, tanto en el trabajo, en ese mismo orden, en el hogar y en la vida social, y te carga. Eso se queda como representación, a eso lo llamamos, o Freud le llamó condensación, se condensa. Y como característica tiene que se desplaza hacia el mismo cuerpo, hacia la mente y sus representaciones, o hacia las relaciones interpersonales. Entonces, es muy difícil a veces poder entender lo que Freud planteó. Estamos hablando de la intencionalidad. La intención del otro nadie la sabe. Usted se casa con una persona y con esa persona sostiene y mantiene una relación por más de 40 años, sin embargo usted no la conoce. Llega un momento que se da una ruptura con 40 años, porque en el camino se fueron acumulando una serie de tensiones y no correspondió el proceso de verbalización, que es como se llama. Estamos haciendo, en este sentido, como especie de una psicoterapia existencial. O sea, estamos colocados en el mundo, somos en el mundo, estamos en el mundo, y el mundo nos afecta a nosotros y nosotros al mundo, a las relaciones más cercanas. Y las otras personas nos afectan a nosotros. Es ahí entonces donde se da el punto que tenemos que buscar de equilibrio. Esto lo digo porque precisamente fui testigo de un acto de violencia y entonces pensé traerle a ustedes no el acto de violencia, ni siquiera reproducir ni transcribir lo que vivimos todos en esa situación, sino la elaboración que como psicoanalista hice, y entonces hago la interpretación del fenómeno, la confrontación con la realidad de lo que pudo haber sido distinto y lo que culminó con un desenlace fatal. Entonces, esto afecta a la calidad de vida. Las personas que estuvieron involucradas en esa situación quedaron afectados de una forma u otra. Habían menores de edad, son menores de edad. Se instala esa escena, que se llama escena traumática, escena primaria, se instala en el psiquismo de esos niños. Tienen dificultad para dormir, comienzan a tener situaciones de interpretación del mundo, de cómo va a ser su futuro, el futuro tuyo, el futuro mío, pero el niño piensa en cómo va a ser su futuro. Y entonces ahí vienen dos posiciones. Una posición es evadir ciertas relaciones, generar un patrón y decir, yo no quiero que mi familia sea así, o quiero que mi familia sea así. A eso se le llama el mito familiar. ¿Por qué? Porque es una salida en ese momento, o el mito existencial en este caso. El sujeto piensa que en el futuro va a poder tener relaciones distintas con sus propios hijos, y a veces es peor lo que ocurre. Por ejemplo, hay personas que se quejan con nosotros en los consultorios por situaciones familiares. Pero ¿qué ocurre?
que se da una situación sumamente compleja, y es que en ese ánimo se genera lo que es la imposibilidad de deshacerse de la situación que nos afectó. ¿Cuál es la situación que enfrenta un psicoanalista? Generalmente en dos vertientes. O el resentimiento por lo que le han hecho a un sujeto, o el remordimiento por lo que ha hecho. El remordimiento entonces lleva a la persona a las religiones por la culpabilidad, tanto consciente como inconsciente, al confesionario de la iglesia, a generar una situación en la cual esta persona se coloca con un desquite propio, que es como lo llamamos. El mismo sujeto comienza a beber, comienza a afectarse, comienza a sabotear su propio desarrollo de vida. Y psicoanalíticamente nosotros somos como una flecha, como cuando, por ejemplo, un arquero dispara una flecha, hay un inicio, hay un momento cero en el que la flecha está inmóvil en el arco y depende de la voluntad del arquero. Inmediatamente suelta el extremo que sostiene la flecha, esta se dispara hacia una meta, hacia un blanco, hacia un objetivo. Así somos nosotros, hasta que se gasta la energía o dan el blanco. Muchas veces la flecha de nosotros no dan el blanco y vivimos frustrados. Hay una reflexión que queremos traer, que es la de la vocación. Nosotros estamos colocados existencialmente en una posición geográfica, en un tiempo específico, con condiciones que a veces no podemos modificar. Y lo que nos queda como seres humanos es la queja, quejarnos. Y en esta queja hay aquello que puede ser solucionado y lo que no puede ser solucionado. Entonces, tratemos, amable y apreciado público, amable y apreciada audiencia, de vivir la vida de una forma que garantice la calidad en el bienestar, la calidad en la sincronía, la coordinación, la armonía que debemos nosotros sostener con el mundo, o sea, con lo que nos rodea, con las relaciones que nos rodean desde la casa hasta los trabajos, los ámbitos laborales y hasta lo que es el convivir en el seno social. En el seno social encontramos personas que bien pueden estar afectados y descargan sobre ti. Y entonces tú no puedes manejar esa carga. Y responde en el mismo tenor. Al responder de igual manera, lo que genera es una escalada. O sea, se va haciendo cada vez más tensa la situación y se va generando una situación en la cual llega un momento de ruptura y se pasa de la palabra a la acción, se pasa de la palabra a la amenaza, se pasa de la palabra y de la situación traumática en ese momento a la separación y la ruptura. Todos tenemos la necesidad a veces de romper con alguien, de separarnos, de alejarnos. Eso es natural. Para eso no hay que ir a ningún oficial de salud mental. Esto es algo que ocurre muy frecuentemente. Usted tiene un enfrentamiento con otra persona. Al tener ese enfrentamiento, se coloca el sujeto en dos posiciones. El que impone las condiciones y el que se somete. Esa es la lucha que tenemos los seres humanos, igual con el estrato animal que tenemos que los animales. Si podemos observar la naturaleza, podemos percibir que, por ejemplo,
siempre hay reglas, leyes, constituciones que definen el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de los sujetos. Pero allí hay reglas que definen las condiciones, quién manda y quién obedece. Entonces, en esa situación siempre está mediada por salario, por dinero, por alguna compensación que implica la retribución de lo que la persona que está en el polo de amo, en el polo dominante, impone, basándose en las reglas, en las leyes, basándose en las diferencias. En esas diferencias entonces establece cuál es el régimen que va a determinar una relación específica. Por ejemplo, una relación asimétrica, estamos hablando de las relaciones asimétricas. Si usted tiene una posición asimétrica en la cual usted es docente, profesor, sus alumnos están colocados en una posición de sometimiento, tienen que obedecer reglas, el docente tiene que obedecer reglas, pero está en una posición que impone las condiciones sobre la base de la institución que ampara precisamente la forma de vinculación que se va a dar en una relación asimétrica, docente, profesor, alumno, participante, como decimos en la andragogía, en una relación que tiene que ser significativa y tener sentido. Hasta que llega el momento de que me siento mejor, voy ascendiendo en esa relación, o me puedo sentir peor y llegar a un punto de ruptura, decir, bueno, yo no continúo más, por ejemplo, en este trabajo, no continúo más en una relación amorosa, en una relación de un vínculo que está mediado por un rito como es el matrimonio y como es el rito legal. Porque en realidad es el Estado el que casa, es la sociedad la que casa. Los ritos religiosos tienen una vinculación especial. Garantiza que no haya el incesto, garantiza que, por ejemplo, dentro de la misma familia no hayan episodios de endogamia, o sea, acercamientos que tienen que ver con la ruptura de las normas y las reglas, la ética, la moral y hasta la lógica de cómo deben ser las relaciones entre los que tienen la misma sangre, el mismo vínculo consanguíneo. A esto los psicoanalistas siempre enfrentamos el incesto, enfrentamos la endogamia, porque Freud habló de un complejo, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que es una situación traumática en la cual se da por la posición edípica, por lo que estamos hablando. Un sujeto nace en un vínculo de pareja, un vínculo sexual. Y en ese vínculo se asignan roles, se asignan identidades, se le da nombre, se garantiza una legitimidad, se garantiza una herencia inclusive, una línea de sangre, una línea legal a través de los apellidos. Es por esto que hay apellidos que son de una relevancia y una importancia y aseguran el proceso sucesoral de una forma tal que aseguran el éxito y la felicidad de sus miembros. Y ahí encontramos familias que trato, que conozco, que dice, bueno, doctor, yo quiero que usted me trate a esta persona porque se ha enamorado de una persona que nosotros no entendemos que vamos a apoyar esa relación. Y esa persona o entra en el reglamento, entra en el proceso familiar, o de lo contrario, nosotros no nos entendemos de la seguridad y la felicidad de esa persona, que esa persona vaya a vivir de una forma con los predicamentos de nuestra herencia. El que manda hace una seña importante
Y vamos a una pausa y volvemos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacer la donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar los órganos de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona, y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía. El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil, más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida, y si su órgano y su tejido dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la calma. Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo, le doy las gracias a ella, pues ella trató mucho de salvarme a mi hijo. Y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que
a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Gracias, apreciado amigo, gracias, apreciada amiga, niños, ancianos, personas que nos escuchan, sanos, convalecientes, enfermos, porque precisamente lo que tratamos es de cuidar tu salud, de cuidar tu bienestar. Es por esto que hoy día, inclusive tenemos una nueva aproximación en el plano de la ciencia de la salud, que es la medicina de precisión, así se llama, que es más un aporte de los oncólogos, de la oncología. La oncología, la cardiología, viene tratando temas de manera más cerca de las personas individualmente y no de los grupos. Generalmente fuimos formados en atender a las personas basado en promedios. O sea, una persona tiene cierta edad, esa persona tiene un perfil epidemiológico específico del riesgo que corre, de la amenaza que lo somete por tener la edad, el sexo, a veces la etnia o la raza, la clase social. Entonces decíamos, bueno, esta persona tiene esta probabilidad de enfermar de esto, de discapacitarse de lo otro, de morir de lo más allá. Entonces, hoy día hay una corriente que se llama y que sostiene el concepto de la medicina de precisión. Esta medicina de precisión se basa precisamente en la varianza, en que somos diferentes. En esa situación se trata al sujeto más por la escucha, se hace una historia, se trabaja el expediente de una forma tal, más subjetiva, si se pudiera decir, para el gusto mío, que soy metodólogo y rígidamente científico, pero en la parte que tiene que ver con el psicoanálisis, hago un acompañamiento a una persona que está en la etapa final, una persona que, aunque no esté en la etapa final, está en una condición de la que no se va a recuperar. Y que la persona va a tener una posición frente a su situación de patológica. Ante su enfermedad va a tener una posición. O la niega, o la acepta, o se deprime, o la empeora, o va por la vía del suicidio. Entonces ahí vamos acompañando, y precisamente hay organizaciones, laboratorios, que presido la Fundación Antigua, y trabajamos en el acompañamiento de la subjetividad
que se encuentra afectada por una situación irreversible. Todo, de una forma u otra, nos vamos a discapacitar, a morir todos, nadie va a salir de la vida vivo. Pero entonces la acompaño, o la acompañamos, y arrimamos el hombro y el oído para interpretar el sentir y la posición que tiene frente a su condición, que a veces la viven como una desgracia, como un rayo que le cae. Paciente que en ese momento que se le comunica o que percibe por sí mismo que algo ha cambiado en su vida, porque a veces, y todo nos pasa o nos va a pasar, que sufrimos dos síndromes específicos que son los que yo intervengo directamente. Un síndrome, el síndrome general de adaptación de Hans Selye. Hans Selye fue quien precisamente lo descubrió, que se da una situación de alarma, un cambio. El sujeto siente que algo cambió y que algo no va bien. Entonces hay una fase de adaptación en la cual el sujeto trata de volver a la condición anterior. Por ejemplo, estaba en una reunión y veía a una persona que daba muestra de que no se encontraba bien. De repente la persona se quitó los zapatos, la puso en los pies. Entonces yo entendí que estaba teniendo una tensión significativa. En un momento que hicimos un receso, le explicaba si tenía medicamentos, si tomaba medicamentos, que sí, que se lo había tomado, que no. Porque había adoptado una posición frente a los medicamentos. A eso le llamamos incumplimiento de la terapéutica. Una situación que puede conducir a otra condición letal, que es la de no saber qué usted padece, porque no se hace un análisis, no se hace un examen anual. Generalmente en los países desarrollados, en las instituciones, se hace un examen anual. Y ahí la persona es diagnosticado, clasificado y se interpreta la vida de otra forma. El sujeto tiene que pasar entonces a dos posiciones. O acepta su condición y el régimen que regula precisamente esa situación que no es curable, pero que puede ser controlable, o el desenlace es fatal. Entonces, por esto hacemos estas cápsulas que son de advertencia para que tú, yo y cualquiera, yo mismo me examino siempre, y en el síndrome general de adaptación de Hans Selye, evalúo los cambios que se dan en el equilibrio, lo que llamamos la homeostasis. ¿Qué es lo que se rompe cuando una persona llega a emergencia, llega a un consultorio del Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Salud, Sistema General de Salud, regido por la Ley 4201 y 8701. Entonces, allí se establecen las vías de acceso a la atención calificada, adecuada, porque a veces la persona tarda mucho en ir a la persona adecuada. Lamento mucho que a un líder muy importante, muy cercano a mí, fue quien le detecté precisamente el cáncer de hígado. Cuando estábamos analizando, me hablaba, porque somos músicos, ya partió, somos músicos, y dije, no, mira, aquí hay una situación que inclusive en el país no se te puede atender. Mi recomendación es esta, y le hice la referencia hacia un hospital que tengo, internacional, que tengo una relación. Ahí comenzó a negar, los familiares a negar, pasó a la opinión pública, que estaba mejor, y cuando yo lo veía estaba peor. ¿Qué necesitaba? Necesitaba el amparo, el consuelo, la tanatología, que es de lo que estamos hablando, que es una derivación de las especialidades del psicoanálisis,
en el que tú acompañas a un sujeto en situación de duelo, que su vida cambió. Su vida cambió de una forma tal que ya no es la misma. Y no va a volver a ser la misma. Pero ¿qué ocurre? Que entonces se encuentra con personas, o la misma persona comienza a decirse a sí mismo que sí, que va a cambiar. O otra persona le dice que sí. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio decirle a la persona. Fallan a veces porque hacen hipótesis predictivas en la que le dicen, bueno, usted le queda 3 meses de vida, 1 año, 5 años, comienza a hablar en términos hipotéticos. Para nosotros los médicos, la curación a 3 años es lo máximo. Cuando una persona, por ejemplo, con un cáncer de pulmón, que fue precisamente el evento a que me invitaron recientemente, y allí estuvimos analizando la medicina de precisión y la diferencia entre tratar un cáncer de pulmón con metástasis, sin metástasis, con condiciones que las imágenes demostraban los daños y las lesiones, como iban progresando y como iban progresando hacia la discapacidad. Había uno que precisamente mostraba, y cuando hacíamos el análisis, la columna vertebral estaba tomada. Esta persona, efectivamente, analizábamos que le quedaba poco tiempo de vida bipedestal, o sea, en 2 pies, caminar por la calle, caminar sin bastón. Se fue directamente, y después me llamaron, me dijeron, doctor, pero mire, la persona que analizamos, hicimos el pronóstico, se fue a silla de ruedas. Hace un rato me dicen, se fue completamente del mundo. Entonces, es una situación lamentable. La persona tardó mucho yendo a atenciones no calificadas. Sin un diagnóstico no es posible hacer una intervención, hay que hacer un diagnóstico. Y en el diagnóstico nosotros podemos equivocarnos de 2 formas. Suponer y afirmar que una persona que está sana está enferma, y es una forma que llamamos error tipo 1. El otro es suponer que una persona que está enferma está sana y decirle, no, mira, la evidencia, aquí está la evidencia demuestra que usted, no hay evidencia de ningún daño, progresa, y hay alguien que interpreta entonces los indicadores de una forma más adecuada. Dice, no, espérate, a alguien se le fue este puntico que está ahí. Ese puntico que está ahí es chiquito, casi no se ve, pero es un puntico que está en el sistema músculo-esquelético, pero es un puntico que va a generar una situación sumamente alarmante en el momento que se disparen estos cambios en la célula. Estamos hablando que la vida de nosotros depende de la calidad de la célula. En el momento que la célula cambia, ya cambia toda posibilidad de entendimiento. Es por esto que en nuestra formación nosotros vamos a la formación básica, que tiene que ver con la histología, por ejemplo, que estudia las células, los tejidos, y después los sistemas, los aparatos, eso ya viene después. Entonces, también se da una situación sumamente específica, que es cuando el sujeto se afecta en ese mismo tejido, y a esto le llamamos histopatología. Ahí ya se va dando una situación distinta. Hay que hacer intervenciones especializadas en equipo, y esos equipos tener una coordinación, alguien que sirva de enlace y de interconsulta. Precisamente esa ha sido la formación mía, servir de enlace e interconsulta. Entonces ahí hacemos lo que es el proceso de intervención en equipo. Fíjate, hay algo que también se da, que es cuando se da la anatomía. Por eso yo digo que el médico o la médica que no sabe anatomía y no sabe fisiología, generalmente pudiera hacer daño inclusive. Entonces, en la anatomía se da lo que estaba hablando, un histosarcoma, que
chiquito, muy chiquito, en el tejido, incito como llamamos, pero que eso pues, se va a disparar de una forma tal que eso no va a haber forma de detenerlo, porque depende de lo que la medicina de precisión, recuerden ese nombre, está estableciendo, que es la relación entre el genoma humano, entre la genética, entre los cromosomas y los genes. Estos son determinantes sumamente importantes que no se tomaban en cuenta o se pasaban desapercibidos. Hoy día, sobre todo los oncólogos, que fue la invitación que me hicieron como investigador, me invitaron a un lanzamiento de 2 medicinas, que son las que se están usando ahora, como terapia combinada, en oposición a la terapia tradicional, que era precisamente con un solo medicamento. Ya el que manda, el pequeño me hizo la seña de que vamos a una pausa. Lo hablamos así, psicoanalíticamente. Vamos a una pausa y volvemos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. No hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacerle donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar los órganos de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona, y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía. El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil, más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida, y si su órgano y su tejido dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la calma.
Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo, le doy las gracias a ella porque ella trató mucho de salvarme a mi hijo. Y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Construyeron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Gracias, amable amigo, por esperarnos. Vamos a compartir precisamente una imagen que me envió el prestante jurista Jesús Guerrero, Jacobo, y quiere que lo comportamos con ustedes, porque fue una venganza precisamente de lo que nos hicieron a nosotros como en el clásico, y José Cisneros se vengó dándole un toma que lleva bastante grande al árbitro que fue responsable. Por favor, Humberto, señor director. Torkelson well off the line at first, and Tim takes the ball away, and slightly it gets away. Nobody can find it, and the mystery ball is a Sox win. Corey Blazer is down because it got him. Well, let's see. The Sox win for now. Bueno, no nos alegramos, pero complacimos al prestante, apreciado amigo Jesús Guerrero, Jacobo. Y pasamos precisamente lo que se ha considerado una dulce venganza a nivel mundial. A nivel mundial se habla de la venganza de José Cisneros, quien le envió una bola al árbitro que fue responsable de la eliminación de la República Dominicana en el Clásico. Entonces, no nos alegramos, pero estamos compartiendo algo que está en el mundo, está viral, no nos vamos a poner nosotros a ir en contra de esa actividad. Hablábamos nosotros hace un rato de la medicina de precisión, precisamente observamos cómo fue la precisión con la que y la velocidad con la que le envió la recta, porque fue una recta a la cara. Y no pudo defender, porque no pudo defenderse. Fue increíble. Oye. Y entonces no tenía la careta, así tenía la careta, así. Pero aún con la careta, fue significativo el bolazo. Él va a recordar ese momento por mucho tiempo, por una situación traumática. Durante el juego, aquel juego tan tremendo, tan tenso, mucha gente sufrió precisamente cuando eliminó a la República Dominicana. Complacido, querido y apreciado Jesús Guerrero, enviamos un saludo a los colegas de la plataforma de políticas públicas en línea, que todos los sábados de 9 a 10 planteamos ante ustedes en consideración del público dominicano, de usted, de cada uno de ustedes. Y allí entonces entramos en contacto directo con lo que es el elemento significativo de las necesidades del pueblo, como el Estado, el gobierno, satisface a través de las inversiones públicas la necesidad de la población, a través del Ejecutivo, que empeñado en su labor de hacer un buen gobierno, presenta algo que es de cara
adecuar la necesidad de cada uno a través del timón con el que él maneja el Consejo de Gobierno, el Consejo de Estado, que es lo que los rusos llaman la troika. La troika es un coche que tienen los rusos que viaja en la nieve, y ellos, el Estado, a como se maneja todo a través del Partido Comunista, el Politburo, le llaman la troika. Entonces es la troika porque es difícil gobernar las ideas y las directrices de cada ministro, y es por esto que existen las leyes, existen las agendas. Tenemos la Agenda Nacional de Desarrollo al 2030, donde se definen 4 ejes fundamentales. No es posible ponerse a leer esa ley porque es muy compleja, pero sí el doctor Julio Castro lo entrega 4 ejes fundamentales. Esos 4 ejes fundamentales van dirigidos a través del gasto y la satisfacción de los objetivos generales, los objetivos específicos de esos objetivos generales. Va dirigido hacia un eje 1 que procura el desarrollo institucional. Y ahí es donde se relacionan entonces las modificaciones, las fusiones, las situaciones del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ahora está subyúdice en cuanto al Ministerio de Hacienda, la fusión que se dio entre el Ministerio de Educación, el importante Ministerio de Educación Superior, y lo que es el proceso de adecuación del Estado en sentido general para que se satisfagan las necesidades y genere la norma, el marco legal, el marco que sirve de base para que entonces los ministros, que son los que ejecutan, diseñan y ejecutan a través de esos lineamientos, de esos marcos lógicos, entonces los POA, a través de los POA, los proyectos sectoriales, porque es muy difícil para un presidente generar el bienestar de todos y no sin la participación del Consejo de Gobierno. Cada quien entonces, atendiendo a lo que son los ordenamientos jurídicos que emanan del Poder Legislativo, entonces a través del POA, a través de lo que son los proyectos plurianuales que duran 4 años. Un gobierno dura 4 años. En el 4º año tiene que tener un cambio. Eso es lo que está haciendo el presidente Luis Rodolfo Abinader, como buen gerente que es, un profesional de la gerencia. Está generando un cambio para que cuando en el 2028 entregue el gobierno, el Estado, estos cambios a través de los POA, de los proyectos operativos anuales, que implican un presupuesto, una nómina, unos objetivos, unos lineamientos incluso internacionales, adecuación en cuanto a lo que es la situación de empréstito, la carga que tenemos nosotros a veces de los déficits fiscales, monetarios y estos déficits que generan una situación de penuria, porque a veces cuando la gente dice, no, pero que hay que aumentar, hay que indexar, pero no es tan fácil. Mi amigo Santilera, a veces yo digo, no es tan fácil. Equilibrar un presupuesto no es tan fácil. Y esos 4 ejes, el segundo eje tiene que ver con entonces el desarrollo social. El desarrollo social tiene muchísimas implicaciones, incluyendo esas modificaciones que tienen que ver con la adecuación de la Policía Nacional, que tiene que ver con los ministerios. Cómo baja el Ministerio de Interior y Policía hacia la policía precisamente, hacia los bomberos, los municipios, esos son los responsables, ese ministerio es el responsable. Entonces ahí el tercer, pues ya me va a hacer la seña, el pequeño, el tercero que es precisamente el desarrollo productivo, que tiene que ver con todo el andamiaje productivo, con el PIB y todos esos elementos que se anexan, y precisamente el desarrollo, el 4º eje, el desarrollo sostenible,
que vamos a dedicar un programa con el permiso de nuestro productor y creador de políticas públicas, el doctor Andrés Enrique, que le enviamos un saludo que me dejó solo hoy. Gracias, amable público, por su atención. El doctor Andrés Enrique, quien es el creador de este espacio, el doctor Julio Castro, el ingeniero industrial Ricardo Bolívar Santilé, entonces les envían un saludo. Estamos con ustedes, sigan hablándonos.